Comenzar cuando... Espérate que apareció un cartel. Espera, que alguien... me avisan que alguien está grabando. Yo cobro derecho a autor, ¿eh? No te escucho, Mirta. Digo que esta ponencia está siendo grabada para la que quede en la facultad y para que quede... Por eso, cobro. Mi representante artístico va a ir a buscar el cheque. Bueno, muy bien. Gracias, Mirtita. Bienvenidos a todos. Gracias por estar hoy junto con mi ponencia. Bueno, el tema es mi interpretación del sujeto primero en Aristóteles y del sujeto trascendental de Immanuel Kant, interpretados en ambos casos como el estallido témpico del ser en el presente de un instante colmado. Para su desarrollo y fundamentación me apoyo en la teoría que sobre las categorías expone Aristóteles en su obra de homónimo título y también en fragmentos que he seleccionado de su metafísica. De modo que lo analizamos desde su doble perspectiva, tanto lógica como ontológica, porque desde ambos aspectos es como Aristóteles trata el tema. Estas perspectivas implican para su análisis dos claves exegéticas que considero fundamentales. El logos en su vertiente externa e interna, y por otro lado, la bipolaridad ente-pensamiento, pensamiento-ente. Ciertamente, ambas claves facilitan la comprensión de las categorías en particular y, en general, el pensamiento de Aristóteles desde donde ellas se sustentan. Esto es entonces en la primera parte de nuestra ponencia. En la segunda parte aplicaremos las categorías en el sujeto trascendental del Kant de la tercera y última de las críticas, la crítica del discernimiento, históricamente conocida desde 1914, para ser más precisa, como crítica del juicio. Esta diferencia de títulos, para nosotros crítica del discernimiento y la conocida crítica del juicio, no es caprichosa. Por el contrario, si tradujéramos Urteilskraft por juicio, como hizo García Morente, sería quizás imposible sostener nuestra interpretación. Precisamente, uno de sus pilares es la original teoría que presenta Kant sobre el discernimiento, alejándola de su concepción del juicio y su tratamiento en la primera crítica de la razón pura. Nuestro interés entonces se centra, para exponer esta hipótesis, en la primera de las dos partes de la tercera crítica, que se llama crítica del discernimiento estético, y sus dos secciones, analítica de lo bello y analítica de lo sublime. Siguiendo los pasos de Kant, en ambos, en un desenfrenado despliegue, adjetivo que traje de Deleuze, que con él se refiere a esta obra, el sujeto trascendental se va mostrando, se va develando, tímidamente va emergiendo del ostracismo que en la crítica a la razón pura estaba inmerso, en tanto el anónimo legislador oculto detrás del yo pienso. Emerger
que como estallido témpico, las categorías posibilitan, pero, y esto es clave y de suma importancia, solo un instante. Desde luego, como veremos, el desarrollo de categorías en esta última crítica es totalmente distinto al desarrollo que el filósofo encara en la crítica de la razón pura. Revierte sus sentidos gracias a la inclusión de una nueva facultad, precisamente la Ultraskraft o discernimiento. Vamos entonces a exponer en primer lugar la teoría aristotélica de categorías. Las categorías, según Aristóteles, son la mostración significativa del ser en tanto sujeto primero. A este sujeto define en Metafísica 1028b, cito, dice, se habla de la sustancia en 4 sentidos, como esencia, el universal, el género, el sujeto. El sujeto es aquello de lo que se dicen las demás cosas. Por eso el sujeto primero es sustancia en sumo grado, y como tal es materia, es forma y es el compuesto de ambas. El logos, en su primer encuentro con el ser o el ente, en su vertiente interna, primera de las claves interpretativas, esto es como pensamiento, lo analiza y distingue en él, para comprenderlo y para conocerlo, la materia y la forma, pero solo analíticamente. En efecto, se trata del individuo concreto que ejemplifica Aristóteles con el nombre de Sócrates, y no del hombre. Ese individuo concreto, Sócrates, es una totalidad, una unidad insustituible e indivisible. Es el ser en sí que existe en la concretidad de cada instante, de cada aquí y de cada ahora. Por él, dice Aristóteles en Metafísica 1029b, dice, por él debe comenzar nuestra indagación. Al pensarlo entonces como materia, el logos organiza en su poiesis constructiva lo que le acaece al sujeto primero en cada ocasión de su concreto existir. Lo que le acaece en sus cambios y en modificaciones que dinámicamente lo muestran. Le acaecen, decimos, porque su etimología es justamente accidente. Sin embargo, a pesar de ser tales, de ser accidentes, sin embargo, digo, lo determinan, pero un instante, como estallido témpico del ser que ese sujeto primero es en un presente colmado. En este sentido, también lo veremos en el pensamiento de Kant, núcleo de nuestra interpretación. En su vertiente externa, el logos expresa esos distintos accidentes en sus distintos modos, en sus cambios, a los cuales los organiza de 9 maneras distintas. A esas 9 maneras distintas las llama categorías, a las cuales, o las cuales, mejor, actualiza cada uno en sus cambios cuando los expresa. Estas 9 categorías accidentales u ocasionales no son condicionamientos o determinaciones meramente lógicas, sino que además les son inherentes a la sustancia primera, en tanto potencias de la materia. Para comprobar esto que afirmamos,
esta inherencia potencialmente en la sustancia primera o sujeto primera? En primer lugar, en metafísica afirma Aristóteles, cito, las afecciones y potencia de los cuerpos son inherentes a la sustancia primera. En segundo lugar, porque hay una sustancia, expresamos las categorías. Sin la sustancia, sin este hypokeimenon, sustento, soporte, las categorías serían imposibles. Por lo tanto, la sustancia es lo primero. Lo primero que en metafísica lo define como, metafísica 1028b, lo primero en cuanto al enunciado, en cuanto al conocimiento y en cuanto al tiempo. Y en tercer lugar, son inherentes, además, cito, porque uno de los sentidos en los que se dice el ente es como cualidad, cantidad, relación o cualquiera de las demás categorías. Esto en 1028a. Fin de la cita. Entonces las 9 categorías, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión, muestran y expresan al ente en su concreto existir como individuo, como sujeto primero, como Sócrates. Así lo dice Aristóteles en categorías 1b. A esas 9 categorías, en definitiva, las reduce a 3: cantidad, cualidad y relación. En estos 3 modos es como Kant las aplicará en su tercera y última de las críticas. Ahora bien, lo primero que dice Aristóteles en su texto de homónimo título, lo primero que dice es que las categorías son y se dicen sin combinación. Pues de lo que se dice, legomenon, unas cosas se dicen con combinación y otras sin combinación. Así comienza Aristóteles este segundo, comillas, capítulo, no digas el capítulo, de su texto. En efecto, las categorías expresan al sujeto primero en sus cambios, pero sin combinación. En tanto que combinación, con combinación, es la proposición, es el enunciado, del cual tratará en el segundo de los textos lógicos, sobre la interpretación. De modo que las categorías se dicen sin combinación. No hay un conjunto de sujeto, verbo, predicado. Todavía no, porque este es, como dije al comienzo, el primer encuentro del logos con el ser. Ejemplifica Aristóteles esto que estoy diciendo con Sócrates en la plaza, Sócrates a la tarde, Sócrates enseñando, Sócrates cansado, Sócrates apasionado. No hay una reunión de un sujeto y un predicado, entonces, sino que por esto es que lo hemos caracterizado como mostración del entre primero y no como predicado, que desde luego lo nombro e insisto en ello porque muchas veces lo he leído y lo he escuchado. Y creo que Aristóteles es muy estricto respecto de lo que son sus operaciones lógicas en sus textos. Mostración significativa porque son modos de ser del ente que el logos piensa y expresa sin combinación. Desde luego que son lógicas, porque son construcciones del logos, pero son devenidas ontológicamente del ente, a quien pertenece y del cual dicen. El mismo texto de categoría confirma esto que estamos diciendo,
porque en sus capítulos segundo, luego de distinguir a Aristóteles entre homónimos, parónimos y sinónimos, y luego diferenciar lo que se dice con combinación y sin combinación, 3 renglones más abajo, e inmediatamente después, habla del tononto, es decir, acerca de los entes. En el texto original hasta parece como si fuera un título. ¿Y esto por qué? Porque el logos es síntesis de pensamiento y palabra, pero respecto de la sustancia, el punto de partida, el inevitable comienzo, no como hombre, lógicamente hablando, sino como Sócrates. Esta doble poiesis del logos, lógica y ontológica, es el espíritu. En efecto, es el espíritu y su darse, el darse en la búsqueda de una vía de acceso al ámbito inteligible. Esta búsqueda es el motivo principal de la discusión lógico-ontológica respecto del logos categorial, que reduce a Aristóteles, como dijimos, a cantidad, cualidad y relación. Punto de partida que también lo es para Kant en su analítica de lo bello. El ser, esa cáscara vacía, pero colmada de pensamiento, es en Aristóteles entonces el sujeto primero, tal como lo muestra en categorías. Este ser es el esto determinado, el todo de ti. Así lo dice en categorías 3b, que nos sale al paso porque es el Dasein que nos enfrenta. Es poder y es potencialidad que deviene a su realización, a su actualización, porque están potencialmente contenidos en la sustancia, por la poiesis del logos, actualización que el logos realiza en este primer, digamos, encuentro con el ser como categorías. Entonces las categorías traen al ente devenido desde sí al aquí y a la ahora. Por esto el pensamiento categorial, aristotélico es el engrama de la existencia humana, por su poder de reflotar el ser del ente para que el ser del ente no sea olvidado. Por lo tanto, es el acontecer que pone de relieve el primer rango que pertenece a la dinamis y al carácter de dínatos que asume el individuo concreto como rango existencial. Así lo interpretamos también en el sujeto trascendental kantiano de la tercera y última de las críticas, lo cual de ningún modo, insisto, significa que el sujeto trascendental sea sustancia, sino que por analogía con ella, porque es el ser en su existencia concreta que se demuestra y que se muestra y aparece en el presente colmado de cada instante como estallido témpico del ser. Este tratamiento en Kant tampoco significa que sea una metafísica, una tercera metafísica, luego de haber desarrollado la metafísica de las costumbres y la metafísica de la naturaleza, sino que verdaderamente significa para nosotros una metamorfosis de la metafísica en el arte. Y esta es nuestra segunda hipótesis. En efecto, es allí donde el sujeto es por un instante
pero solo un instante hombre y a la par un instante poeta. En efecto, en el arte, entendido como metamorfosis de la metafísica, es donde el sujeto trascendental fenomeniza desde su bifrontismo temporal de presente, colmado y futuro al ser, y le da un significado que nos sorprende. Esto es, el en sí transformado y transformante, merced a lo tecno, artístico, poético. Desde esta perspectiva, absolutamente impensables en las dos críticas anteriores, Kant promueve, según nuestra interpretación, un nuevo giro del giro copernicano, desde el cual, además, pretende cerrar el abismo entre el dominio de la naturaleza o lo sensible y el dominio de lo suprasensible o de la libertad, tal como lo dice Kant literalmente en la introducción del texto. En el dominio de la naturaleza opera el entendimiento, en el dominio de la libertad opera la razón, y entre ambos no hay el más mínimo influjo. Por esto, dice Kant, debe haber un fundamento para unir ambos dominios. Al modo de un puente, usa esa imagen, un puente que une los dos bordes contrarios del río. Tránsito que realiza el sujeto trascendental en este nuevo giro. Este tránsito es posible por la experiencia que el sujeto trascendental hace desde sí, desde su existencia concreta, hacia lo suprasensible a lo cual aspira, sentir, pero como sentimiento de vida. El sujeto trascendental de la primera crítica era el fundante de la objetividad, mediante intuiciones puras y a priori de espacio y tiempo, mediante los conceptos puros del entendimiento o categorías a priori, para constituir al fenómeno en objeto. El sujeto era entonces, en aquella crítica, conciencia, donde se remitía la unidad sintética de la percepción o el yo pienso. Un yo pienso que en la primera crítica es una mera cláusula lógica, en sí misma incognoscible, solo un sujeto lógico que acompaña a todas las representaciones. Las representaciones, desde luego, del objeto. Cito, dice Kant, la X de la cual nunca tendremos el más mínimo concepto. En A346, B404. Fin de la cita. Esta X, esta incógnita, oculta detrás de este yo pienso, es el sujeto trascendental que como legislador se mantenía anónimo. La tercera crítica pretende revertir este anonimato en lo que hemos llamado un nuevo giro del giro copernicano, que lo instaura entonces como individuo concreto que vive, que siente. Aunque solo sea, y esto es bueno recalcarlo por un instante, en tanto estallido de un presente colmado como una unidad somática y creadora, cuya poiesis es la metamorfosis de arte, de la metafísica en arte. Esta tarea tan revolucionaria, tan distinta
al Kant de las dos críticas anteriores exigía una nueva facultad superior del Gemüt, que traducimos ánimo, no alma, no espíritu, como en varias traducciones podemos observar. Gemüt es el ánimo. Esta nueva facultad del ánimo es la Urteilskraft, el discernimiento. Se trata de una potencia originaria que yace en el fondo del alma. Es el lugar del hombre, dice Félix Duque. Su función es negar para enlazar, como veremos a continuación. Y en tal sentido, no juzga, porque no es una función de unidad de representaciones, como el juicio Urteil, el término que usa en la primera crítica. A pesar que aquella que anteriormente fue conocida, la tercera crítica, como crítica del juicio. Su campo es entonces, a diferencia de la primera crítica, no la determinación, sino lo opuesto, la reflexión, de acuerdo con lo cual se reconoce el sujeto trascendental a sí mismo. Esto no es para inaugurar una nueva metafísica que lo realiza Kant, sino una tercera crítica con la cual culminar su sistema y tratar de salvar el abismo entre lo sensible y lo suprasensible, por lo menos por un instante, y esto mediante la recuperación de uno de los conceptos claves olvidados o dejados de lado en la primera crítica, que es el de experiencia. El discernimiento, entonces, es una facultad ni teórica ni práctica. Está en el límite entre lo fenoménico y lo numénico, o lo sensible y lo suprasensible. Su función, distinta al entendimiento y a la razón, no es brindar conocimiento. No va a otorgarnos conceptos ni ideas. Su ámbito no es ni lo fenoménico ni lo numénico. Sin embargo, y por eso está en el límite entre ambos, sin embargo, con ambos se relaciona. Pero se relaciona en un juego conjunto, con uno y con otro, con el entendimiento en lo fenoménico, con la razón en lo numénico. Se convierte así en el fundamento para la unidad, el término medio que une lo sensible o la naturaleza y lo inteligible o la libertad. De este modo instaura un tránsito. Este tránsito que tampoco podemos pensar en el dominio teórico ni tampoco en el práctico. Solo es posible en la reflexión, cualidad esencial del discernimiento. La reflexión se torna entonces en un concepto clave de esta tercera crítica. Lejos de su significado lógico de la primera crítica, significa ahora pensar desde el singular para hallar el universal, la gran novedad de la tercera crítica. Así lo dice Kant, cito, el discernimiento es la facultad de pensar lo particular como contenido bajo lo universal. Si está dado lo particular, para lo cual el discernimiento debe buscar lo universal, entonces es reflexionante. Fin de la cita. Por esta tarea heurística, el discernimiento reflexionante es una facultad técnica, poética, que alberga en sí un principio a priori. Sin este principio a priori no podría formar parte
de las facultades totales del Gemüt o del ánimo. Ese principio es el de finisabilidad. Finisabilidad. No fin, no culminación, no terminación, sino finisabilidad. Una finalidad sin fin. Es Zweckmäßigkeit en alemán. Este principio de finalidad sin fin es la misma génesis de la experiencia que realiza el sujeto trascendental como un sí mismo, en esa movilidad autoafirmante de sí. A esta movilidad, si tomamos en cuenta el opus posthumum, Kant la define como la experiencia de la autoafectación. Fin de la cita. Con lo cual, rotundamente se aleja de la teoría del sentido interno de la primera crítica o de la autoafectación del sentido interno de la crítica de la razón pura. ¿En qué se diferencia? En que esta autoafectación ahora es una experiencia del Selbst, del sí mismo. Lo hace posible el discernimiento. Por lo tanto, la facultad tecno-experiencial por excelencia. ¿Por qué es técnica esta facultad? Porque construye conceptos como totalidades que emergen gracias a un juego libre de las facultades. Juego libre entre la imaginación y el entendimiento para lo bello, la imaginación y la razón para lo sublime. Bello y sublime, los dos momentos del discernimiento estético. Desarrolla al sujeto como conciencia productora de objetividad. Es un ser en sí como en tanto reflexión de sí. El discernimiento es experiencial porque pone al sujeto como materialización del tiempo en su existencia concreta y real, la cual es concentración de presente y a la vez o a la par expansión de futuro, porque el discernimiento lo remite más allá de sí. Es vida autocreadora, su único modo de ser. Entonces, aquel sujeto trascendental anónimo, el anónimo legislador detrás de un yo pienso incognoscible, la cara oculta de ese yo pienso, es ahora el ser que se manifiesta, que se niega, que se nombra y que se signa como reversión del esquematismo. Este movimiento, este tema fundamental de la primera crítica, ahora surge en esta última crítica, pero revertido. En efecto, en tanto juego libre de imaginación y entendimiento para lo bello, imaginación y razón para lo sublime, va de la intuición a la idea, y no al revés, por eso es revertido, de la intuición a la idea, en lo cual construye objetos en los que se existe una esencia que conoce, que actúa y que siente. En definitiva, la primera metamorfosis del metafísico ser. De modo que el discernimiento, junto con su principio de finalidad sin fin, se relaciona en la tabla del Gemüt, o del ánimo, con el sentimiento de gozo y desgozo, Gefühl der Lust und Unlust,
que se ubica entre la facultad de conocer y la facultad de desear. Gozo y desgozo es un sentimiento, pero para nada homologable con la gama de la vida afectiva, sino que se trata de una estructura especulativa que muestra que ahora mi ser es existencial inmediato, el talante en sentido originario. Este es el gozo. Esta estancia originaria es la visceral conformidad con el propio cuerpo, que lleva siempre implícito su propia negación. En efecto, todo gozo es a la vez, en el mismo sentido y en la misma circunstancia, desgozo, un lustro. Pues en efecto no hay gozo absoluto, tampoco absoluto desgozo. Uno es en el otro y por el otro. De modo que hablamos de sentimiento de gozo y desgozo, no o desgozo. No es la disyunción, sino es la conjunción, porque hay una unidad prístina entre ellos. Esta conectiva y significa un único centro birradiante, proyectado a dos presentes. Y de acuerdo con la situación, predomina uno o el otro. El gozo es lo que colma, el desgozo lo que falta. De modo que gozar consiste en ser colmado hasta devenir presente, mientras que desgozar consiste en quedar vacío hasta el límite en que es de nuevo promovido para devenir en un nuevo, en un otro presente. Dicho lo mismo de otra manera, es un nuevo presente a partir de la falta, la ausencia, el vacío de desgozo. De modo que el sentimiento de gozo y desgozo es el básico sentimiento que marca la pasión fundamental en sentido de Pascal. En tanto es un acaecer del estar siendo. En este sentido es el apasionante sentimiento de presente, pero siempre implícito su horizonte de plenitud, de vida expansiva que colma su propio soma. Vida a la vez ascendente, que lo eleva hacia el reconocerse. También, desde luego, como dijimos, paralelamente, con su horizonte de falta, de vida menesterosa, de finitud, de debilidad. Vida que al quedar hasta atascada, sin subir, se reconoce en su negatividad, en lo que no es, y esto es desgozo. Esto justifica que la traducción de lust por placer y no gozo, y de un lust por displacer y no gozo, sea totalmente errónea. ¿Por qué? Porque un lust, en tanto dice disgusto, repugnancia, es el vacío de plenitud, y gozo dice todo lo contrario, no vacío, sino plenitud, no dependen de un externo, de un extraño, de algo condicionante, como para el placer y el displacer, sino que se basa en el fondo mismo, que es el tejido de la vida o sentimiento de vida. Esto es, sentimiento de la propia existencia, en el cual Kant entiende la vida en esta tercera crítica como la inmediatez del tiempo que se va haciendo en cada instante.
Esta liberación del tiempo se realiza por el discernimiento reflexionante y su actividad dialéctico negadora, que deja al sujeto libre de toda conexión con los objetos, de todo aquello que no sea ese fondo entretejido que es la vida misma. Por lo tanto, todo aquello que no sea la vida misma no tiene cabida en este gozo y desgozo. Se trata entonces de la vida íntima del sujeto, plena y cabal, que pone en marcha todo su ser, en el desarrollo de sus facultades, en el juego libre, con entendimiento y con la razón, como autoproyección de sí, como un sí mismo desde sí mismo, lo cual se hace más visible en si el universal no es dado, sino que es buscado. En consecuencia, con el discernimiento reflexionante, la representación no designa nada en el sujeto, en el objeto, sino que en ella el sujeto se siente a sí mismo. Por eso el discernimiento estético, el discernimiento reflexionante es estético. De ningún modo, en nada se asemeja con la estética de la primera crítica, absolutamente en nada. Por el contrario, ahora es la experiencia somática que el sujeto trascendental hace de sí mismo con un sentirse vivir, como experiencia estética de la autodeterminación o autoafectación, como habíamos dicho. Y por lo tanto, inmediatamente concluimos por la diferencia con la estética de los elementos trascendentales de la primera crítica. Allí jamás podría haber llegado a esta conclusión. De modo que con el sentimiento de gozo y desgozo, operado por el discernimiento, a partir del principio a priori de finizabilidad, Kant logra la primera rigorización de lo bello y lo sublime como juicio de gusto. El fenómeno de gusto es central para esta nueva dimensión estética kantiana. Es una apertura al concepto ontológico de estar siendo y del ser. En consecuencia, gusto es la capacidad para alcanzar satisfacción o contento en la contemplación de la naturaleza como coincidencia con la capacidad del sujeto. De acuerdo con esto, entonces, lo bello, cito, lleva consigo un sentimiento de fomento de la vida, un aumento de las fuerzas vitales que se sienten en el cuerpo. Lo sublime, por el contrario, solo surge indirectamente y provoca un refrenamiento de las fuerzas vitales. Ya veremos por qué. Fin de la cita. En la analítica de lo bello primero y de lo sublime después, Kant entonces aplica las categorías de Aristóteles. Todos estos conceptos preliminares debían ser explicados para su cabal comprensión. En efecto, fundamentado en una dialéctica negadora, lo bello, en la analítica de lo bello, es sin interés en el objeto, de acuerdo con la categoría de cualidad, sin concepto, según la categoría de cantidad, y sin finalidad o sin finalidad, sin fin, según la categoría de relación. Pero siempre en una satisfacción necesaria para todo el mundo, según la modalidad que incorpora Kant a diferencia de Aristóteles. La modalidad, paréntesis, la modalidad para Aristóteles no es una categoría, sino una clasificación de los juicios. Fin, cierro paréntesis. De esta manera,
con la aplicación de las categorías al sujeto trascendental, en tanto que ser que se concretiza en su inmediatez el presente, ahora y aquí, Kant desencadena un movimiento que llevará a abandonar el análisis desde lo lógico trascendental. Este abandono explica por qué comienza por la categoría de cualidad y no de cantidad, como lo inicia Aristóteles, pero que sí aplicará en primer lugar, como veremos, para lo sublime. Inicia con cualidad porque a favor del tema que recorre el hilo conductor de la tercera crítica, que es la vida íntima del sujeto, entendida como actividad autoconstructiva de las facultades del ánimo, para alcanzar la metamorfosis de la metafísica en el arte. La compuerta que abre entonces el sendero del arte, como si fuera naturaleza, y eso es el gozo en lo bello, como un sentirse vivir, porque la vida se va haciendo en cada uno de ellos. En efecto, el fundamento último del enjuiciamiento de las bellas artes y de lo bello de la naturaleza es lo mismo, es decir, la libre e indeterminada armonía de nuestras facultades de conocer en el juego libre de imaginación y entendimiento para lo bello, en la contemplación de la naturaleza, pero no como un objeto que me determina, sino como señal del fundamento suprasensible que en la naturaleza se halla, sin tener en cuenta la existencia del objeto según la categoría de cualidad, sin tener en cuenta la existencia del objeto sin concepto, sin interés, sin fin. Lo bello se presenta entonces como una conjunción, una íntima conjunción de ser y de aparecer, como surgimiento de una naturaleza libre de toda dominación racional, y por eso se muestra como el ser mismo, una presencia en la contemplación pura y serena. Esto es posible por la tarea heurística del discernimiento reflexionante, el cual se refiere al proceder de la naturaleza en la organización de sus productos, como si ese orden hubiese sido puesto por una inteligencia suprema en tanto fundamento de su finalidad. Por esto los productos de la naturaleza son pensados como si fueran productos del arte. Esta capacidad engendradora de la naturaleza es por lo tanto un reflejo de la capacidad técnico-poética del discernimiento. Ahora bien, el gozo en lo bello, dice Kant, cito, mantiene en el ánimo una contemplación más serena, fin de la cita, por un presente colmado. Pero las pasiones están siempre vivas y el hombre concreto es un compuesto de gozo sereno y a la vez de inquietud. Esta inquietud por un tiempo que no se detiene y por un gozo que no es absoluto, sino que encierra en sí mismo, como anticipamos, el desgozo. En él, el sujeto trascendental se siente singularizado en su existencia y se experimenta como desahuciado, puesto que hace presente su debilidad ontológica, por lo menos en tres sentidos: que su ser es un hacerse a sí mismo, que está tendido hacia el futuro y que ella esconde la significatividad del ser. Estos tres sentidos son consumados
en el segundo momento del discernimiento estético, que es lo sublime. Lo sublime consta de dos momentos, lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Brevemente me referiré a ellos. El primero, el sublime matemático, representa la naturaleza en su magnitud, el segundo en su poder. También en lo sublime Kant aplica las categorías, pero, como anticipé, comienza con la cantidad. ¿Por qué? Porque lo sublime remite a un objeto ilimitado que representa la inmensidad sin límites, la magnitud infinita. Textualmente lo dice, lo absolutamente grande. A pesar de ello, lleva consigo una satisfacción mediata que incita a la imaginación al infinito, operada por el discernimiento reflexionante. Esto para la comprensión estética de la totalidad, pero no para su cuantificación ni su aprehensión en una intuición, porque el único criterio adecuado para lo absolutamente grande, dice Kant, es lo absolutamente grande. Por eso no puede buscarse fuera de él, sino en él. De modo que lo sublime no está en los fenómenos naturales, sino en las ideas de la razón. Pero ni de lo sublime, ni de las ideas de la razón hay experiencia posible, porque lo entendido, lo sublime, en tanto lo absolutamente grande, remite a algo incondicionado, que como tal rebasa la experiencia. Pero a pesar de ello, Kant, y esto es lo maravilloso, dice, precisamente porque en nuestra imaginación hay un anhelo de progreso hacia el infinito, en nuestra razón hay empero una pretensión de una totalidad infinita en tanto idea. Por eso, esa inadecuabilidad de nuestra capacidad de estimación de las magnitudes en las cosas del mundo es para esta idea el despertar de un sentimiento suprasensible, pero en nosotros. Fin de la cita. En consecuencia, el sentimiento de desgozo que surge de la falta de adecuación de la imaginación en la estimación estética de las magnitudes es impulsado por el sentimiento de nuestra determinación suprasensible que nos moviliza a hallar un adecuado patrón de medida en la sensibilidad para las ideas de razón. Así es como lo negativo alcanza su positividad, que consiste en la manifestación de la idea. El sentimiento de lo sublime, por lo tanto, conlleva a la imaginación a un movimiento de ascenso hacia la idea. Lo mismo sucede cuando el discernimiento traslada la atención de las fuerzas del ánimo al poder de la naturaleza como sublime dinámico. En efecto, el poder de la naturaleza excede al sujeto y lo enfrenta con su finitud. Y lo experimenta como una amenaza que cierne su integridad física. Kant lo ejemplifica con volcanes, huracanes, el ilimitado océano. Estos fenómenos generan un temor óntico, pues es un modo de encontrarse con la fuerza y el poder que lo enfrenta. De este modo, el desgozo es la ubicuidad de lo amenazante y amenazador como límite y posibilidad de sentido. El desgozo original, entonces, nos enfrenta a nuestra finitud en el aquí y el ahora, experimentándonos
en nuestra caducidad corporal. El desgozo primordial coincide con la advertencia de una disminución de las fuerzas vitales. Se ciña el presente del instante y se hunde en el centro mismo de la existencia. Por eso es tensión. El desgozo, sin embargo, hace patente en nuestra desnudez ontológica que nuestro ser es el hacerse sí mismo. Le da la ocasión estética para descubrir dentro de él que puede liberarse de toda determinación, sublimando su finitud sensible en su destinación suprasensible. Por eso es númeno. En esta sublimación, el sujeto trascendental hace la experiencia de sí y desde sí del ser. La experiencia del ser es el despliegue y proyección de las ideas gracias a la poiesis creativa, constructora o poética del discernimiento, que es capaz de convertir a la imaginación creadora en la heurística del filosofar. De ninguna manera se trata de echar a volar la imaginación, sino que se asocia a las facultades superiores del conocer y del desear, en cuya armonía se concentran las modalidades del sujeto trascendental que lo involucran en su totalidad como un fluir vital que emerge del centro mismo de la existencia y se hunde en el ser haciendo la experiencia estética sublimante de él. En este poder constructor se configura en su unidad la dimensión especulativa de la poiesis. Esta poiesis no supera la metafísica, sino que la metamorfea en el arte, fundamentalmente en la poesía. Como dice Nietzsche, es el arte y no la moral la que se declara como auténtica actividad metafísica del hombre. Fin de la cita. La poesía entonces es la expresión de la apertura del ser al que pone para darle sentido. Construye un mundo de sentido y significado como creación libre y espontánea, encontrando para ello ideas estéticas. Esto es exposición simbólica de las ideas de razón. Esta simbolización que implica la poesía significa simbolización del espiritual y espiritualización de lo sensible, porque el gusto mira lo inteligible. La simbolización de lo suprasensible se realiza por las ideas estéticas en una reversión del esquematismo desde la intuición a la idea. Reversión porque el tiempo, materia y forma del esquematismo ya no es descendente de la categoría a la intuición, sino que es ascendente. Con esta cercanía, intuición, razón, como experiencia estética sublimante de una nueva exaltación somática, la tercera crítica, la crítica del discernimiento, supera la necesidad sistemática íncita en su filosofía, superando el muro entre lo sensible y lo suprasensible. Por último, y en definitiva, la poesía eleva nuestro espíritu vivificando el ánimo. Se eleva hacia lo inteligible porque es allí hacia donde mira el gusto. Es allí donde concuerdan nuestras facultades superiores de conocer y en donde la dinamis del pensar se hace enérgica como símbolo de lo absoluto. Entonces, el sujeto ahora es, por un instante, poeta. Solo un instante. Con la poesía se acerca al vedado mundo
de las ideas de razón, pero, cito, como en una infinita aproximación, nunca cara a cara. Fin de la cita. ¿Por qué no cara a cara? Porque las mediaciones simbólicas de Kant de ningún modo instauran una tercera metafísica, como anticipamos en nuestra hipótesis, ni siquiera una metafísica del arte, sino que se trata de un trasvasamiento entre las ideas como un juego libre propio del gozo estético en la experiencia que realiza el sujeto trascendental del nudo temporal de su existencia sensible y también la existencia suprasensible que el hombre es, como dice Aristóteles, porque el hombre es también divino. Experiencia que en la tercera crítica es la de un selbst, un sí mismo, el ser de las categorías que se siente como totalidad y que vive en su cuerpo como anhelo de plenitud creadora, al menos por un instante como presente colmado. Gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, yo mientras las personas están preparando seguramente alguna pregunta, Sí. les quería decir sobre todo a los alumnos que no se asusten, que en realidad la ponencia de la doctora la podemos estudiar en varios meses. Es decir, tiene una densidad de especialistas, ¿no es cierto? Y de alguien que ha estudiado y dialogado con ese texto profundamente, ¿no? No sé si alguien quiere señalar, anímense las chicas, los alumnos. Gracias, Mirta, qué bonitas palabras, me has emocionado. No, es que, bueno, es verdad, es así. Hay una frase que me quedó dentro de todo el desarrollo, que es, no sé, uno se podría detener mucho en cada de estas precisiones que has hecho, pero son innumerables, pero quizás más por desconocimiento que por certeza, ¿no? Estallido témpico en un presente colmado, ¿no? Esa frase, eso es tuyo, es una interpretación tuya de esto, o aparece en el texto en algún momento. No aparece en el texto, Mirta. Es maravillosa la frase, yo quisiera que la abrieras un poquito, pero que la abrieras bajándonos a la vida más cercana de la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Es un estallido y no es del tiempo, sino témpico, con lo cual estás diciendo algo más que tiempo, incluyendo al tiempo, en un presente que no es ahora, no es un presente ni amplio, ni chico, ni instante, es colmado, ¿no? Uno podría decir, bueno, no le falta nada a la frase, pero tiene una densidad que bueno, sería muy generoso de tu parte disponernos allí un poco esto a la luz de, porque me parece que tiene que ver tanto con los dos autores, con los dos filósofos, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Gracias por la pregunta, es muy linda y es el eje, Mirta. Es el eje de la interpretación, por eso lo expuse al comienzo como hipótesis, justamente en los dos autores, a pesar de la inmensa distancia que hay entre ellos. Y lo más irónico es que Kant, en la primera crítica, critica a Aristóteles,
por su listado de las categorías. Literalmente dice, es un listado rapsódico. Y dice también, parafraseándolo a Kant de la primera crítica, dice también, tuvo una hermosa elección de las categorías, pero se equivocó en cómo aplicarlas. Dice, es una lista que fue armando conforme con se iban sucediendo las situaciones. O sea, la crítica es feroz. Sin embargo, la reversión del pensamiento, madurez, o como dije, la necesidad del Kant de rescatar ese giro copernicano de un sujeto que había quedado entrampado, ¿no? Y quedó en un planteo lógico. De hecho, la crítica de la razón pura es una lógica trascendental, anticipante de la dialéctica con la cual culmina antes del método la primera crítica. Y esa frase me inspiró mucho, por supuesto, mi maestro, el doctor Albizu, me inspiró mucho Nietzsche. Nietzsche habla del instante como la puerta, y usa ese término, como la puerta de todos los momentos del tiempo, la puerta del pasado y el futuro. El instante es esa puerta. Y lo dice bellamente Nietzsche, ¿no? Y somos ese estallido en tanto ser. El ser es tiempo. Por eso, vida, en la tercera crítica. La vida es un ir haciéndose en cada instante, en cada aquí y en cada hora, pero cada instante es plenitud, anticipante de lo que viene. Plenitud en tanto lo colmado. ¿Qué es lo colmado? Que eso que sucedió, en el caso de Aristóteles, lo expreso en una de las categorías. Lo expresa y en esa expresión, al decirlo, el ser aparece hasta el nuevo cambio, que pasa a otro instante, que de nuevo es expresado por el logos en otro, como categoría, en otro instante, que también presenta y aparece el ser. Ese juego de instantes es la vida misma, que es lo que nos dice Kant en la tercera crítica. Aristóteles nos muestra el instante como presente colmado que cada categoría expresa. Y eso es el logos construyendo el ser. Por eso es el primer momento, el primer encuentro con el Dasein. Pensemos que categoría es el primero de los 6 textos lógicos. Y arranca así. ¿Por qué arranca así? Que esa fue lo que a mí me impresionó siempre desde el primer momento que empecé a estudiar fuertemente Aristóteles. Arranca diciendo lo que se dice y lo que es. Lo que se dice por un ser que quiero construir desde la poiesis del logos. En Kant, el tiempo, que en la estética de la primera crítica es ese sentido interno, es el posibilitante de todos los fenómenos, inclusive de los externos, o de los fenómenos intuidos por el a priori del espacio. Entonces el tiempo es lo que permanece en el fenómeno. Y por el tiempo es que la imaginación puede unir dos antagónicos, como son la categoría y la intuición, el fenómeno y el objeto, el objeto y el fenómeno.
fenómeno de la intuición y el objeto por la categoría. ¿Cómo unir? ¿Cómo objetivar ese fenómeno? Si es subjetivo, es representante o una representación de las condiciones subjetivas. ¿Cómo objetivar? Entonces, por el tiempo. El tiempo es, junto con la imaginación, la síntesis de el concepto y la intuición, la categoría y el fenómeno. De modo que el tiempo es un tema fundamental en la primera crítica, pero quedó lógicamente en una perspectiva lógica. Nunca habla de la experiencia del tiempo. Lo hace recién Kant en la tercera crítica, para lo cual tuvo que revertir al sujeto trascendental con una nueva facultad que nos mostrara un sujeto trascendental que existe, no como mera conciencia, sino que existe en el aquí y ahora. El sujeto trascendental, que es el individuo que vive. Por eso el sentimiento de vida, el Lebensgefühl, como dice Kant, es el fundante de todo este nuevo giro del sujeto trascendental. Entonces, desde lo cotidiano, somos todos ese sujeto trascendental devenido en un sí mismo que procura alcanzar lo inteligible. La idea, lo vedado en la primera crítica, ahora es posible aprehenderla por el anhelo de tiempo futuro. Entonces somos presentes que construimos para alcanzar el futuro, en el caso de Kant, de la idea. Aquella ilusión dialéctica de la primera crítica ahora se concretiza como simbología o como símbolo, sobre todo en el arte que es la poesía. Bueno, aquí de nuevo Nietzsche, ¿no? Como en la cita que di. Espero haberte contestado. Traté de tocar todos los flancos que en él pensaba. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a vos por la pregunta. Me parece una frase, ni siquiera una frase, ¿no es cierto? Es pareciera el intento de decir lo que no se puede decir. Entonces, es como por eso a mí me llega, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Santiago. Mónica, muchísimas gracias por la exposición. Digo, la verdad es que tocaste cosas todo un aspecto de Kant, y de hecho alguna pregunta mía va a ir por ese lado, un aspecto de Kant que yo conozco muy poco, y entonces en ese sentido aprendí un montón. Gracias. Planteo dos cosillas. Una, usaste la expresión construir 2 o 3 veces al hablar de Aristóteles y del decir, o sea, no sé si estás traduciendo poiesis, está bien Aristóteles ahora, ¿no? O si estás queriendo decir alguna otra cosa más. ¿Podrías precisar un poquito más? Esa sería un poquito o sea, el sentido de construir, ¿no? El sentido que usaste ahí la palabra. Que no suele, digo, porque no suele ser así muy usada esa palabra, ¿no? En ese contexto. Esa es una pregunta. Si querés la otra te la hago después, no sé. Como gustes. ¿Se unen las dos? No se unen. Ah, entonces. Yo creo en mi ignorancia que no se unen. Ya me dirás vos que quizá que sí, pero bueno. Gracias por la pregunta. Sí, construcción tiene un sentido, le quise, a propósito, fue muy pensado ese término, Santiago,
Porque efectivamente el logos es una poiesis, efectivamente, si querés, es una primera traducción de poiesis, pero con un sentido profundo, que es ¿cuál? El sentido no solo lógico, de construir el pensar en sus distintos momentos hasta alcanzar la plenitud, que es el silogismo, o el razonamiento deductivo o demostrable, como quieras, sino también el construir desde el ser, desde el ente primero. Desde el ente voy construyendo, sacando las distintas capas del ente, porque ese ente primero o sustancia primera, porque el ente se dice de muchas maneras, frase que Aristóteles insiste mucho en la metafísica, por lo menos en 3 lugares. Metafísica 4.3, 6.2 y 7.1, insiste mucho en los distintos sentidos del ser, y todos esos sentidos son construcciones del logos, pero siempre desde el ser. Por eso dije que la perspectiva debía ser lógico-ontológica. Yo no puedo entender a Aristóteles sin las dos perspectivas. Sí. A pesar de las críticas terribles, sobre todo en la modernidad, ¿no? Sí, sí. No, buenísimo. Ahora está mucho más claro. Y entonces quizás sí tenga conexión con la segunda, no lo sé. Digamos, a ver, yo acá lo conozco relativamente poco y básicamente conozco las dos grandes o famosas críticas, razón pura y crítica de la razón práctica. Entonces, no me había percatado, y por eso te pregunto un poco más sobre este segundo giro copernicano, porque efectivamente parte de la pregunta me la respondiste, porque yo me acordaba perfectamente de la crítica que hace, en la crítica de razón pura, la crítica que hace Kant a las categorías de Aristóteles. Cosa que recién cuando respondiste a Mirta, acabas de mencionar y solucionar. Entonces, ¿cuál sería la razón de ese segundo giro? Porque entiendo la tarea crítica, te das cuenta, respecto del campo precrítico. Ahora viene la tarea de decir, ¿cuál es, por qué o en qué sentido quedó insatisfecho? No sé, si puedes iluminar algo sobre eso. Claro, yo creo que el primer giro copernicano es un sujeto posibilitante del conocimiento. Sí, sí, sí. El a priori determina al fenómeno, luego al objeto, por eso el sujeto es síntesis o unidad sintética de la percepción. El yo pienso que acompaña, y así lo dice Kant, que acompaña todas las representaciones. Esa frase de la primera crítica, acompaña todas el yo pienso que acompaña todas las representaciones, a mí siempre me pareció muy fuerte, ¿no? Como diciendo, no hay dudas de este sujeto, por eso trascendental, desde luego. Pero ¿qué pasó? A pesar del esquematismo de la primera crítica, de los esquemas para poder unir algo que era imposible de unir, ¿no? Que es cómo voy a objetivar el fenómeno desde las categorías subjetivas, cómo voy a objetivizar. El tema de la objetividad es el gran problema con el que se enfrenta Kant. Después el planteo en la dialéctica de una idea incognoscible, de una cosa en sí que está ahí detrás, pero que imposible de conocer, lo vedado, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Entonces la idea queda como una mera ilusión dialéctica porque no la puedo conocer. Dios, alma, mundo son incognoscibles. Solo pueden regular al entendimiento, pero nada más. Pero esta ilusión quedó flotando.
Y sobre todo quedó flotando el gran abismo entre lo sensible y lo suprasensible. Como esa cosa en sí, que en el fondo es lo numénico, incognoscible. ¿Cómo hago? Porque me quedó el abismo, que él mismo plantea. Entonces, en la tabla y lo pone como tabla en su texto de la tercera crítica, en la introducción, es que ahí hay una tabla y pone primero el conocer, por último el desear, y en el medio el sentimiento de gozo y desgozo, operado por el discernimiento, bla, bla, y todo lo que dice. En la misma tabla, él mismo pone los dos extremos, pero de alguna manera había que reconciliar. Por eso dice, esta tercera crítica no es para una nueva metafísica, no es una nueva teoría, no es ni teórica, no es ni práctica, solo es la posibilidad de más o menos, diría, esquematizar la idea para tener un encuentro de algún modo con lo suprasensible y que no me quede vedado. No sé si más o menos te ayudé a aclararlo. Sí, sí, y entonces, un poquito, a ver, cuando el primer giro copernicano, digo, tomando esa imagen suya, Kant está reconociendo que su periodo anterior y sus primeras obras son dogmáticas, y que les faltaba la crítica. O sea, no hay, por así decir, un rechazo o una especie de refutación de todo lo que él pensaba antes, pero sí hay una nueva mirada con la cual le va a dar un nuevo sentido, hasta efectivamente decir lo que te dijiste recién, las tres grandes ideas no son más que ideas reguladoras, no quedan más que eso. Entonces, pues o sea, no es una especie de nueva etapa, donde etapa significa dejo lo anterior, pero sí es un paso más que no estaba dado antes, y que me permite retomar lo anterior con un significado distinto. Con un sentido distinto. Claro, ¿eso sería aplicable a este segundo giro? ¿O es simplemente completar lo que estaba en las otras dos, o lo que faltaba, digamos, en las otras dos giros? Claro, yo creo que fue ajustar, no completar, no lo que faltaba, sino hacer ajustes. Ajustes de lo que él mismo decía. Él mismo decía, tengo imposibilidad en la X del yo pienso, que es el yo pienso, que es la experiencia en última instancia, que es la cosa en sí. Todo me quedó vedado, por lo tanto, él intenta superar el cogito cartesiano, el dogmatismo, pero hay algo que a mí también siempre me impactó, que es lo que me movió a todo este pensamiento hace muchos años, ¿no? Y es el despertar del sueño dogmático. Dice Kant, Hume me despertó del sueño dogmático. Lo dice en Prolegómeno. ¿Qué sueño dogmático? ¿A qué se refería? ¿Con qué despertar? ¿Qué le dice Kant, qué le dice Hume a Kant que lo despierta? Le muestra la posibilidad de pensar nuevamente la naturaleza humana como relación. Kant dejó de lado al hombre. Solo se trató del sujeto trascendental. Por eso yo también insistí en sujeto trascendental. No significa que la tercera crítica responda a qué es el hombre. Eso vino después del sistema crítico. No significa eso. Significa retomar aquellos temas que quedaron sin cerrar. Bien. Te diría yo que es eso. No que se arrepiente, no que lo supera, sino no que empieza otra etapa, sino que había que cerrar.
lo que quedó como ilusión dialéctica. Bien, buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos, me has hecho repensar algunas cosas también. Gracias, Santiago. De nada, de nada. Viviana. Yo simplemente quiero agradecerle a Mónica porque en realidad volver a recordar es bastante importante, pero este traspaso de llevar la mente de Aristóteles a Kant y de Kant de nuevo a mirar a Aristóteles me ha resultado absolutamente grato. Solo una pregunta que probablemente pueda ser una falta de consideración de mi parte desde el ámbito de la memoria, quizás. Mi lectura de los prolegómenos, de alguna manera, me mostraba el plano del desarrollo de las tres críticas. Me impresionó la exposición tuya cuando mencionaste un puente, porque yo creo que realmente Kant, desde el principio, no venía caminando por un sendero en el que se pensaba que en algún momento se le podía caer su pensamiento, tanto que en la Dissertatio de 1770 ya pone en juego todas estas ideas que va a desarrollar posteriormente. Entonces mi pregunta es concreta. Realmente, como recién los mencionaste a los prolegómenos, me atrevo a decirlo, nunca me gusta ir a una obra que a lo mejor en este momento no la estemos pensando, y entonces, qué sé yo, habría que ir a darle vuelta a las páginas. Pero mi pregunta es concreta. ¿Crees tú que realmente está ese proyecto casi un poco más que esbozado, directamente planificado en los prolegómenos, este proyecto de mostrar esa fuerza tremenda dentro de la crítica de la razón pura y considerar luego que necesita un segundo momento en la crítica de la razón práctica de todos los otros textos que él trabaja en el plano de lo práctico, inclusive en su antropología? Claro. Y que la crítica del juicio lo tuvo presente siempre, porque de alguna forma hay algún tipo de enunciado, de acercamiento, de conceptualizaciones que prometen una tercera crítica. Ya en los prolegómenos me refiero. Bueno, si bien los prolegómenos son anteriores a la tercera crítica, en 1784. Pasa todo. Si bien son anteriores y su título es muy significativo. Sí. Prolegómeno para una metafísica del futuro. Exacto. Hace ruido ese título, pero yo creo que no estaba todavía previsto. Yo creo. Ponerlo muy entre comillas, muy entre paréntesis. Yo creo que después de la segunda edición, de la primera crítica, más la segunda crítica, la cosa se fue construyendo de otra manera. Y así como lo que dice en la Dissertatio después es totalmente revertido desde una filosofía trascendental no contemplada en la Dissertatio,
Me animo a decir que fue su pensar es impresionantemente inmenso. Creo que lo fue gestando su propio pensar. Sí, sí, totalmente. Inclusive lo notás en las reflexiones que sirven de antecedentes a esta tercera crítica. Esas reflexiones de muy poca conocimiento, en general mucho no se emplean, pero recién en una reflexión de 1787 y después de 1788, allí es por primera vez que habla de la necesidad de una reversión del sujeto trascendental. En la reflexión 198. Quiero decirte con esto, porque paralelamente hay muchos escritos, ¿no es cierto?, menores, Sí. como estas reflexiones, como en ella va gestando, y hay un dato epocal fundamental. El gusto era un tema de la época. Totalmente. ¿Viste? Con Baumgarten y demás. Entonces, dice, no, el gusto no es lo que Baumgarten dice. Exacto, eso es lo que te iba a decir, que no estaba pegado No, al no. pensamiento de El Baumgarten. gusto es otra cosa, pero necesito llegar a él desde otro lugar, desde otra manera, luego de sus otras críticas. Entonces las reflexiones pasan a ser muy interesantes para ver cómo va gestando su pensamiento. Yo creo que no estaba planificado, sino que lo va gestando así como te lo cuento, Vivi. Sí, yo lo veía arquitectónicamente, en realidad lo veía con esa base de superación de cada una de las críticas. Se me cae, no escucho. Estoy con muy mala señal. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas Gracias a vos por tu pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud para poner, para compartir. Si no hay otra pregunta, nos queda entonces agradecerte, Mónica, No, por este gracias. esfuerzo de acercarnos una reflexión de fuste, digamos, en el sentido de haber ahondado en temas que no son corrientes, digamos. Absolutamente. Claro, y la verdad es que, no sé, es que has desplegado un abanico de cosas muy interesantes que quizás después podríamos ahondar, ¿no? Si eso se diera la oportunidad para hacer eso. Así Sería maravilloso, sería maravilloso. Muchas gracias. Muy yo no desafiante tengo, realmente. Gracias a vos, Mirta, por esta posibilidad, porque hacía mucho que no teníamos estos encuentros, que son muy útiles. son útiles, la verdad es que nos llenan el alma de lo que realmente, a lo que nos dedicamos. Claro. Y lo bueno de estos diálogos es que dentro de la humildad que cada uno pueda llegar a tener, reconocer que eso no lo sabía o no lo tenía claro, o, bueno, nada, poner la duda genuina de una, porque esto es como volver a leer, volver a enfrentar, volver a confrontar al filósofo, ¿no? Entonces uno se va con esto con estas ideas latiendo de alguna manera, y bueno, todo lo que es temporal y todo el esfuerzo que él hace, yo pensaba, después de leer lo que es sublime, en esta última crítica, uno lo que puede llegar a decir es, bueno, en realidad la tercera crítica es sublime. Es Es decir, sublime. sí, es un intento donde la finitud ahí aparece y emerge con una claridad impresionante ante el deseo de lo infinito, ¿no? Entonces es fantástica.
Así que bueno, yo no tengo preguntas, simplemente, Es que pero eso no es porque no las tenga. ese es el hombre, Mirta, gracias. Y vuelvo a tu pregunta inicial, eso somos. Eso somos. Somos ahora y somos despuéses, si me aceptás. Somos un estallido témpico Claro, claro. que te va movilizando. El no tener esos estallidos témpicos trae los problemas psicológicos que ya conocemos. Pero bueno, abriría hacia el psicoanálisis un montón de pensamientos también. Sí, seguro que sí. Bueno, si están de acuerdo conmigo, ya no hay alguna otra inquietud que presentarle a la profesora, que ha hecho un esfuerzo de estar muy cansada. Agradecerte. Y bueno, y tomamos la palabra de una nueva... Y después intento de una nueva puesta en la mente y en la actualización de estos temas que son tan importantes, ¿no? Y tan difíciles, así que te agradecemos eso. Que pongas esto para que podamos caminar y bueno, cada uno entiende lo que puede de acuerdo a lo que tiene como registro y demás. Pero Kant siempre ha sido una deuda, es una deuda y seguirá siendo una deuda para ponerla en acto. Ah, es tan grande, y Aristóteles también. Sí, Hay tantas obras de Aristóteles no leídas. no leídas, diría Heidegger. Nunca, Ahí está, nunca en él estaba pensando, tal cual. Exactamente. Bueno, Gracias a vos y Un gracias aplauso, a todos. Mónica, un aplauso. un aplauso, sí. Muchísimas gracias. Muy No, bien. Bueno, ustedes, gracias a todos los gracias. que nos han acompañado, espero que les haya servido. Profe, Paula. hola, ¿qué tal? Hola. Para mí, soy Paula, he sido alumna de Mirta, para mí es un honor, te agradezco muchísimo esto. No me conocen, pero bueno, espero una vez conocerlos. Y fue brillante. Nada, a mí me emociona muchísimo, así que ojalá algún día yo pueda adquirir un poco más de sus conocimientos. Gracias. Sí, Paula, estoy segura Sos que muy sí. linda, Paula. Segura que sí. Qué linda. Gracias por esos conceptos, ¿no? Y gracias por hacerse el tiempo de acompañarnos, que eso es realmente importante, no tan fácil a veces, y demás. Así que bueno, si no hay ninguna otra ni pregunta, ni actualizar algo más, podemos dar por cerrada esta reunión. Bueno, Y los saludo a todos, los abrazos, gracias Pedro, gracias Gabriel, los que alcanzo a leer, gracias Santiago, Vivi, Paula, qué linda. Tenés cosas en el chat también. Gracias Mirta. Bueno, hasta pronto. Que estén entonces. muy bien, cuídense y hasta muy pronto. Gracias a ti, muchas gracias, Mónica. Chao, Mónica, chao a todos. Chao, Hasta Mirta, otro día. muchas gracias. Chao.